Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Eduardo y el día de hoy vamos a hablar acerca de las noticias y sobre todo, bueno, la lección número 10 sobre mis pensamientos no significan nada. Así es, la idea de hoy suena un poco descabellada e interesante. Se llama Mis pensamientos no significan nada. Pero para esto me gustaría primero hablar acerca de una gran pregunta que nos llegamos a hacer y que inclusive, bueno, yo he estado haciéndome acerca, más ahora, ¿no? En las situaciones que estamos viviendo, en la situación, sobre veo o no veo noticias. Las benditas noticias. De hecho, el nombre del video iba a ser Veré benditas noticias. Amo las noticias. Mi cabello se ve medio raro. También estoy pasando mi cuarentena, me regreso pronto a Nueva York y bueno, aquí estoy por el momento, ¿no? Un poco atorado, pero aquí, sin poder salir, pero manteniéndonos seguros. Y espero que tú también estés en casa. Sin embargo, hablando sobre las noticias, vamos a ver un poco sobre las noticias. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos respecto a eso? ¿Las veo o no las veo? Porque en algún momento de mi vida yo tomé la opción, de hecho hace más de 2 años, de completamente dejar de ver las noticias, es decir, haberme hecho un, tomé la polaridad, es decir, un completamente evasor del mundo de las noticias. Es decir, yo decía, inclusive todavía hace 2 meses, decía, yo no veo noticias, me mantiene, vean cómo era mi ego, ¿no? De decir, me mantiene en paz no ver noticias, prefiero no ver las noticias. Inclusive me preguntaban y me decían, bueno, Eduardo, tú no ves noticias, pero ¿por qué no? Y yo decía, no, no las veo porque me quitan mi paz y no quiero. Y ya ves, uno puede inclusive optar por esa circunstancia o esa situación de decir, no, elijo no ver las noticias. Sin embargo, ¿qué creen que descubrí? Algo que estaba haciendo en esta introspección en base a lo que está sucediendo fue de ser coherente, la coherencia cuando explico o cuando trato de hablar, de ponernos en el número 5 en medio, es decir, en el equilibrio. ¿Cómo puedo llevar el ver las noticias al equilibrio? Es decir, puedo que esté en un lugar donde sí se ven noticias y lugares donde sí se ven noticias, o estoy con una persona que inclusive le guste mucho ver las noticias o esté ahí prendido todo el día y realmente no lo podemos evitar, ¿no? Por ejemplo, el celular que constantemente nos está bombardando noticias, o no te vayas tan lejos, el Facebook son las noticias de ahora. Buenas noches, Carlita. Entonces, ¿cómo nos ponemos en un punto neutral para que las noticias que estemos viendo y que están pasando, y efectivamente hay que estar informados? Es por eso que vengo a decir benditas noticias, ¿no? Porque nos permite estar informados independientemente si sean verdad o no sea verdad. Aquí la estrategia de cómo vamos a utilizar la lección número 10, que mis pensamientos no significan nada, a la cuestión de las noticias y cómo las podemos transformar en benditas noticias. Para esto quiero explicarte que, y aquí viene uno de los grandes secretos, ¿no? Existen realidades, nuestra realidad, como percibimos las cosas, de primer orden, segundo orden y tercer orden. ¿Qué es esto? Te lo voy a traducir. Y es lo que he estado experimentando en mi vida y algo que me ha permitido, de hecho es una de las herramientas que nos va a permitir tener esa paz tan más deseada en medio de un mundo de noticias. Y aunque puedas abrir el Facebook, aquí viene el reto de cómo podemos nosotros descubrir qué nos está queriendo decir la vida, la existencia a través de las noticias, más allá de una simple 1500 muertos diarios, ¿no? Para esto, hablando acerca de los niveles de existencia, se han dado cuenta que, por ejemplo, por ejemplo, la realidad, ¿no? Que se presenta día a día. Los presidentes, por ejemplo, en México, ¿no? En México está ahorita el presidente Andrés Manuel. Acá en Estados Unidos está Trump.
En cada país, el inconsciente colectivo, es decir, cada uno tenemos nuestros representantes o los gobernantes. Es decir, cada uno experimentamos distintas emociones que nos generan las noticias que vemos. Es decir, ahorita, por ejemplo, que México acaba de entrar en la fase 3 de la pandemia, y no dudes que van a empezar a poner los números de muertos, las controversias. Por ejemplo, en Estados Unidos ya pasamos por esto, estamos pasando por esto, pero lo empezamos desde hace un mes. Por lo tanto, la manera en que lo estamos experimentando es lo mismo, pero con diferentes personajes en todas las partes del mundo. ¿Y qué es esto? ¿Por qué le llamo primer orden de realidad? Porque esto nos está mostrando emociones que tenemos nosotros. Es decir, cuando vemos dos presidentes discutir, por ejemplo, aquí lo que está pasando, ¿no? De que el gobernador no se pone de acuerdo con el presidente Trump, ¿no? Que no se pone de acuerdo. O inclusive las nuevas leyes que están saliendo, ¿no? Voy a poner un ejemplo de cómo funciona esto de primer orden de realidad. Hace 3 meses, por ejemplo, salió una ley en migración que decía, una ley en migración que cuando la redactan, a veces vemos las noticias sin realmente leer completamente y analizar toda la palabra, o sea, realmente decir posible, porque una noticia puede decir posible, tal vez, y la noticia expresa una opinión o expresa un resultado, ¿no? Entonces te voy a comentar, por ejemplo, por qué digo cómo he transformado esta etapa del primer orden de realidad y cómo ha transformado a las benditas noticias. Hace 3 meses salió, por ejemplo, una noticia respecto a migración, ¿no? En la Gaceta, o sea, en la información que dice Trump decide pausar las Green Card. Yo obviamente soy una persona que tiene Green Card, ¿no? Aunque todavía voy a aplicar para la ciudadanía. Hace 3 meses, al yo ver esa noticia en el periódico o en el Facebook, al momento que yo leo la noticia, genera un impacto. Obviamente me generó miedo. Me generó miedo, ¿por qué? Porque mi mente, acuérdense que la mente es muy hábil en cuanto a engañarnos, en cuanto a vivir siempre o en el pasado o en el futuro. Tenemos un constante, cuando no sabemos cómo va a estar el futuro, existe lo abstracto. ¿Qué quiere decir? El miedo al futuro, la incertidumbre y qué va a pasar y luego qué sigue. Entonces queremos siempre controlar, controlar. Entonces esa noticia hace 3 meses me generó un propio de que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y sí, y sí, y sí, y si pasa esto, entonces, una vez que me metí más analizándome, haciendo introspección y investigando más, y la lección de hoy que dice mis pensamientos no significan nada, me llamó mucho la atención que esta vez me hice, y aquí viene la pregunta, volvió a salir una noticia nuevamente, por ejemplo, que dice, Trump cancela las cuestiones de migración, ¿no? O algo de migración. Esta ocasión que vuelvo, la vida me vuelve a poner la misma situación afuera, otra noticia, esta vez yo analicé y dije, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me genera esta noticia en mí? Si la vez pasada me generó miedo de una incertidumbre, ¿no? De que puedan cambiar las cosas y todo. Pero esta cuestión dije, ¿cómo me siento ante esta noticia? ¿Qué genera en mí? Entonces, este momento yo agarré y yo dije, recuerdo que la vez pasada yo permití, le di mi poder a la noticia de que generara el miedo, pues esta vez yo pregunto, ¿pero a qué le tengo miedo? De decir, ¿a qué le temes si, por ejemplo, el futuro como tal es incierto? El único futuro que existe es el ahora. Entonces, realmente ese temor que se genera es más por lo que pensamos y por lo que nos imaginamos de algo que todavía ni siquiera existe y ni que ha pasado y ni que va a pasar. Entonces empiezas a gestionar las noticias que ven. Otra de las cosas que, por ejemplo, estoy analizando, ¿no? ¿Por qué el primer orden de realidad? Primer orden de realidad es también las personas que convivimos al día a día, pero que no es una convivencia directa, como por ejemplo puede ser
el show que estamos viendo en las noticias, las personas que tenemos, por ejemplo, en el Facebook, todas las personas que llegamos a ver en nuestra vida, es decir, que están dentro de nuestra Matrix, dentro de nuestro juego, todas esas personas representan parte de nuestra creación, del primer orden de realidad, es decir, todas están relacionadas con nosotros mismos. Y nos están dando constantemente un mensaje, es decir, aquello que nos puede molestar, un ejemplo, cómo actúa el presidente, ¿no? Si el presidente nos molesta, si me genera una emoción, aquí sería la primera pregunta para cómo empezar a gestionar las noticias, es ¿qué te genera, qué emoción te genera a ti esa noticia? Porque por ejemplo, para mí ver una noticia de China no me puede generar una emoción, pero tal vez para otra persona le puede generar algo, una emoción. O para otra persona otra noticia le genere algo. Me explico, a cada uno tenemos la manera en que proyectamos la realidad. Tenemos aquí es una clave para cómo llegar al punto medio cuando estamos viendo las noticias. Es decir, las noticias te presentan la información. ¿Ok? No podemos tomar la actitud tampoco de decir yo no veo noticias, yo me desconecto del mundo y no, tampoco así, pero tampoco decir me creo todo lo que dicen las noticias o dejo que las noticias me quiten el sueño. No. Más bien me pregunto y digo, ¿qué emoción o qué me genera lo que estoy viendo o la noticia que estoy experimentando? Y ahí empieza el gran trabajo. Entonces, si pudiste ver, si la vida permites analizar y decir, a ver, por ejemplo, genera en mí, ¿qué se puede decir? Este enojo, ¿no? De que el gobernador de Florida quiere abrir las playas y el gobernador de Nueva York no. Y se están peleando y me inmiscuyo ahí en ver estas dos ilusiones peleándose o estas dos representaciones peleándose y a mí me está generando un enojo. Tengo que ver qué me genera, ok, molestia. Y ahora tengo que analizar en mi vida de decir, si me está generando molestia, ¿en qué parte de mí, de lo que estoy viviendo en mi vida o en mi manera, por ejemplo, de pensar, en mi manera de ser, cómo me relaciono con esa representación de esos personajes que estoy viendo, por ejemplo, en los gobernantes? O por ejemplo, no sé, en el gimnasio, ¿no? En el gimnasio también es personas de primer orden de realidad. Personas que, por ejemplo, donde vas al mercado, donde vas a tu súper, las personas que no son tan llegadas a ti, pero que los llegas a ver, ¿no? Entonces, preocupación. Ahorita vamos a llegar ahí. Preocupación. Aquí, por ejemplo, cuando llegas al punto de la preocupación nuevamente, acuérdense que el pasado y el futuro son abstractos. Realmente el pasado no existe. O sea, ya el pasado sigue existiendo en el presente, ¿no? Es algo que cómo aterrizo esta idea. El pasado, nos llega a través de imágenes. Es una vivencia que ha pasado en el tiempo lineal. Sin embargo, sigue, si tú cuando recuerdas la situación sigue presente, la puedes traer al presente. Es por eso que, por ejemplo, para el subconsciente, las muertes no existen. O sea, una persona sí, su cuerpo se desvaneció, pero tu memoria de la persona sigue y lo puedes traer a la vida en tu mente. ¿Sí me explico? Entonces, si para el pasado corresponde que es un presente, ahora imagínate el futuro como tal también es abstracto. Lo único que está pasando es el constante, el ahora. Entonces realmente lo que generan, si nosotros no sabemos gestionar las noticias o no sabemos ver qué es lo que nos está diciendo, o más bien el mensaje que está ahí, las noticias por supuesto que van a causar esa preocupación, ¿no? Que vamos a estar proyectando lo que sentimos y la noticia simplemente nos está mostrando esa parte de nosotros en el primer orden de realidad. ¿Quiénes serían el segundo orden de realidad? El segundo orden de realidad vienen siendo las personas con las que tenemos un contacto más allegado, es decir, no familiares, por ejemplo, la pareja, personas con las que vivimos al día, tu roommate, tu novio, tu novia, son personas de tercer orden, generalmente son con las que tienes la emoción, ¿no? Entonces el segundo orden son personas que sí las ves, amigos, pueden ser
a personas que ya convives físicamente con ellos, pero que están dentro de tu matrix, dentro de tu orden de realidad. Cada uno te va dando un mensaje. Si no agarras el primer mensaje del tercer orden, te lo pasan al segundo orden, que es, por ejemplo, tu colonia. La colonia en donde vives, las situaciones que se presentan ahí, por qué la vives, desde cómo la vives, ¿no? Te genera paz, te genera miedo. Cuando no, te ponen, es decir, tú elegiste los personajes del tercer orden, que son tu pareja, por ejemplo. Por eso las peleas de tu pareja, ¿no? O no peleas, discomforts, tus papás, o depende con quién vivas o con quién pases muchísimo el tiempo. Aquí la onda, bueno, es, bueno, la manera en la que yo me quiero enfocar y aplicar esta lección es, mis pensamientos no significan nada. ¿Qué significa mis pensamientos no significan nada? Dice, esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. La idea suena muy loca, es cierto, a mí me ha costado 2 días, de hecho, estar aplicándola constantemente, pero ¿por qué mis pensamientos no significan nada? Dice, esta idea es aplicable a todos los pensamientos de los que eres o te vuelves consciente durante las sesiones de práctica. Los pensamientos. ¿Sabían, por ejemplo, todo lo que creemos que estamos pensando o viendo, realmente no son nuestros pensamientos, son imágenes constantes que están viniendo en nuestra mente y que creemos que somos lo que pensamos, que eso que estamos pensando es, pero realmente son un constante, es como una lluvia, ¿no? Como una lluvia y la lluvia está cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y lo único que son los pensamientos son solamente o imágenes del pasado o supuestos del futuro. Entonces realmente el único estado en el donde se encuentra la paz para poder controlar esto es el eterno presente. Cuando estás presente es como si pararas esta nube de pensamientos y cesa la imaginación. Es decir, cesa el que te estés, la preocupación de un futuro y cesa también la añoranza de un pasado. ¿Me explico? Es por eso que llegamos a decir mis pensamientos. Cuando llegan estos pensamientos de interpretar, por ejemplo, las noticias en de que, ¿y hacia dónde vamos? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y todo eso son, imagínate que es como que si permitieras que un buen de nubes, como las nubes que están en el cielo constantemente pasando, lo único que estás haciendo cuando algo ya te empieza a generar una emoción es como si de esas nubes que están pasando te agarras a una nube y dejas que la nube te lleve, en vez de quedarte en tu centro y dejar que las nubes pasen. ¿Sí me explico? Así son los pensamientos. Imagínense que por eso dicen, toca tierra en tu centro. Todos los pensamientos que van en la noche son como las nubes. Pasa una, luego otra, luego otra, luego otra. Así como hay nubes llenas de agua, negras, también hay nubes blancas. Aquí la idea es decir, cada pensamiento, es decir, cada nube que está pasando, no que el pensamiento, es decir, que la nube no te lleve junto con la nube y te arrastre hacia una constante de esa preocupación o de ese sentimiento, ese sentimiento, perdón, de esa emoción. Acuérdense que la emoción es la explicación racional perdón, el sentimiento es la explicación racional de la emoción, ¿no? Eso que decimos, ay, siento preocupación, efectivamente. ¿Cuál sería la emoción de la preocupación? Miedo. Claro, es el miedo a la incertidumbre, el miedo hacia el futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo regresamos nuevamente a este estado de paz? Y es lo que vengo a compartir esta noche, que me ha funcionado mucho. Yo lo he estado gestionando en cuanto a mis constantes relaciones que tengo en la comunicación, ¿no? Que a veces alguien, no sé, toca un tema que es un poco sensible y para mantener la paz, porque recordemos que todo lo que vemos a nuestro alrededor es simplemente un resultado de efectivamente de cómo es, de algo que está en nosotros, de algo que está en nosotros. Entonces, ¿cómo puedo ver si en medio de un mundo que me está presentando un caos, cómo puedo encontrar la paz en medio de eso? A través de los pensamientos, es decir, a través de la conciencia divina, que es el amor en nuestros pensamientos. ¿Y qué es? Mis pensamientos no significan nada. ¿Por qué? Porque esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Cuando tú dices, porque llega un pensamiento que te esté preocupando y que digas, por ejemplo,
A ver, ¿qué ejemplo puedo tomar ahorita, ¿no? De decir, ¿cuándo van a reabrir el país? Es un ejemplo, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cuándo va a regresar esto a la normalidad o cuándo van a reabrir el país para que empiece a fluir ciertas cosas, ¿no? Si yo continúo en mi mente machacando ese pensamiento uno y otro, y ese pensamiento me lleva a pensar otro, decir, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si no lo abren? Y ya se extendió, y luego que sigue, y luego el dólar va a caer, y luego esto, y luego esto. Entonces ahí estoy perdiendo mi centro. Entonces cuando yo pauso y digo, este pensamiento no significa nada, repito en mis adentros. Dice aquí que dice aquí. De hecho, si te resulta útil, puedes imaginarte que estás viendo pasar lo que les dije, las nubes, dice, con un buen de pensamientos, y para algunos puede tener mucho significado, otros no tanto. A medida que cada uno de los pensamientos en tu mente di, mi pensamiento acerca de, por ejemplo, puede ser mi pensamiento acerca de la economía, no significa nada. Mi pensamiento acerca de la enfermedad no significa nada. La idea, escuche nuevamente, suena loca, es decir, nuestra mente racional de humano no comprende, puede no tener sentido qué es lo que estamos haciendo, pero esta es una manera muy fuerte y poderosa de trabajar con el subconsciente. Y cuando trabajas con el subconsciente, es decir, ordenas a tu mente o más bien ordenas a tu mente a que encuentre el centro, y es decir, ya no te llevan los pensamientos, sino más bien tú controlas los pensamientos. Y es mi pensamiento acerca de no significa nada. Y nuevamente dices, esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Es decir, todo lo que pienso es lo que crees, mas sin embargo no significa que sea verdad. O más bien no significa que esté en tu realidad. ¿Me explico? O sea, por una razón, a cada uno estamos en diferentes partes del mundo. Entonces, cada uno estamos viviendo una cuestión distinta conforme a nuestro nivel de conciencia. Es decir, conforme al nivel de conciencia que tienes ahora, que nos está encaminando hacia el amor, hacia la comprensión, hacia el despertar, hacia el bienestar. Entonces, cada uno tenemos nuestra nube, nuestras nubes de pensamientos, y la cantidad que se están moviendo. Entonces, esta es una herramienta muy, muy buena. A mí me ha funcionado mucho. Y recuerden, la idea es, este pensamiento no significa nada. Para esto vamos a ver un blogger escribe algo muy bonito que dice, ¿cuál crees que es la clave para saber que lo que estamos pensando es real? Si dice, esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo, entonces, ¿cuál crees que es la clave para saber que lo que estás pensando es real? Si ya sabemos que, por ejemplo, lo que estamos pensando realmente solamente son imágenes. La mayoría de los pensamientos son imágenes del pasado o proyecciones del futuro. No significa que sean tus pensamientos como tal. ¿Cómo vamos a saber si nuestros pensamientos son reales? Y bueno, aquí dice que es cuando te haces consciente del presente y todo lo que experimentas es una profunda paz frente a cualquier conflicto, y de forma muy natural lo observas con una sonrisa. Me voy explicando, es decir, puedes ver, es cierto, podemos ver una noticia que nos presente y que digan 1 millón de muertos. Efectivamente, 1 millón de muertos. La noticia está ahí. ¿Qué me genera? ¿Qué me genera? La pregunta es, ¿qué genera esa noticia? Preocupación, miedo, ¿no? También hay que afrontarlo. Acepto la emoción, aceptarla, porque es la clave para que las nubes no te lleven, es decir, los pensamientos no te lleven. Acepta lo que te genera. Acepta lo que te genera. Entonces, me genera miedo. Claro que me genera miedo. Acepto la emoción. Acepto que esta noticia me genera miedo. Pero recuerdo que el pensamiento, y aquí a analizar qué pensamiento te llega a tu mente, o sea, los pensamientos que te empiezan a llegar referente a la noticia que estás viendo. Si estás viendo una noticia que te está quitando la paz, que te está llevando tu atención, y qué te genera, y una vez que identificas qué te genera, o respuesta, mi pensamiento no significa nada referente a esa noticia. Entonces, ¿por qué? Porque este día te ayuda a liberarte de todo lo que tú crees.
Y bueno, para esto, perdón, hay un comentario muy bonito que dice, aquí dice, estos pensamientos no significan nada. Dice, por ejemplo, todos los pensamientos de los que eres consciente realmente no son tus pensamientos reales. Pero esto es muy difícil de aceptar al principio. ¿Cómo pueden mis pensamientos no ser mis pensamientos reales? La lección explica que todavía no tenemos una base de comparación, es decir, aún estamos en el proceso de despertar para poder comparar qué pensamientos son reales y qué pensamientos no. Pero que cuando la tengamos, no te cabrá la menor duda de lo que una vez creíste que eran tus pensamientos, en realidad no significaba nada. Así que una vez el ejercicio nos pide hasta cierto punto que por el momento aceptemos esta idea con fe, es decir, que tengamos fe. Una base de comparación supone que sin tardar mucho, es decir, una vez que estamos haciendo esta lección, si estás escuchando esta información es porque estás listo. Una vez que dice que tengamos la comparación, así que una vez dice, supone tardar mucho, experimentaremos nuestros pensamientos reales y cuando lo hagamos sabremos que lo que creíamos que eran nuestros pensamientos no eran nuestros pensamientos reales. Es como si durante toda nuestra vida hubiéramos estado comiendo. Aquí viene un ejemplo muy bueno que dice, es como por ejemplo si durante toda tu vida hubieras estado comiendo fresas, ¿ok? Pensando que las fresas eran manzanas. Vamos a poner este ejemplo. Es como si toda la vida, imagínense que estamos comiendo fresas y toda la vida comemos las fresas, ¿no? Nacimos comiendo fresas. Nazco comiendo fresas, ¿ok? Toda la vida. Pero ¿qué crees? Dice aquí, por ejemplo, me encanta este ejemplo que dice, perdón, naces en la vida comiendo fresas, pero ¿qué crees? Son las fresas, ¿no? Como tal. Pero en tu mente tú nunca supiste que eran fresas lo que estabas comiendo, sino te dijeron que lo que toda la vida estabas comiendo era chocolate. ¿Me explico? O sea que durante toda tu vida, imagínate, vamos a quitarle el nombre de fresas, esa fruta, aunque ya se las dije, y que estás comiendo esa fruta, ¿no? Toda tu vida te la pasas comiendo esa fruta. Imagínate que ya te acostumbraste y todo, pero de repente que te digan, oye, ¿qué crees? Pero eso que le llamas fresa, a eso que creíste tú que te estás comiendo, que crees que son fresas, no son fresas, eso es chocolate. Entonces, una vez que saboreas el auténtico chocolate, sabrás que las fresas que te comías no eran el chocolate. Pero hasta que tengamos una base de comparación, o sea, ¿cómo vas a poder saber que es decir, que lo que te estás comiendo era chocolate o fresa? Tendrías que comparar, ¿no? El sabor del chocolate y de la fresa para poder saber la diferencia. Pero imagínate si todo el tiempo de tu vida has estado solamente comiendo esas fresas creyendo que eran chocolates. ¿Sí me estoy explicando? Entonces vas a tener que comparar. Y dice, y que no eran chocolate hasta que tengamos una base de comparación. Ahora dice, hay otra lección, ¿verdad? Que es la 4 que vamos a hacer mañana, que dice, mis pensamientos, este es mis pensamientos no significa nada, y la otra es estos pensamientos. Dice, son las cosas que ven en esta habitación. Luego dice, vamos a leer acá, me gustó muchísimo. Les voy a comentar. Dice, mis pensamientos no significan nada. Puede parecer inclusive humillante, ¿eh? Humillante esto, dice aquí el autor, y es cierto porque cuando le dices a una persona, tus pensamientos no significan nada, a nuestra humanidad podemos, claro, decir humillante, ¿cómo que no significan nada mis pensamientos? Al principio, por eso recordamos a nosotros mismos que esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Es decir, creías que lo que estabas comiendo era chocolate, pues esto te va a ayudar a liberarte eso y que puedas comparar, es decir, que puedas experimentar tú mismo entre cuáles son los pensamientos reales y cuáles son los pensamientos reales. El libro de ejercicios sabe lo que está nuestro ego en la mente para aceptar esta idea. ¿Y qué es esto? Acuérdense que, pues efectivamente, todo lo que vemos no es real.
¿cómo explico esta parte que no es real, ¿no? Y era lo que lo analizaba. O sea, ¿cómo puedo decir que no es real? Si ahorita viene alguien y me da un balazo, ¿no? Por ejemplo, mi cuerpo se muere. ¿Cómo no va a ser real? Por supuesto que la materia está vibrando y tiene una fracción de realidad en el campo, es decir, en lo magnético, en lo que se ve. ¿Me explico? Esto es en parte una versión de la realidad. Sin embargo, es solamente un holograma de lo que somos realmente nosotros. ¿Y a qué viene con esto decir esto? Es de que la manera en la que estoy explicando de cómo no es real lo que vemos es de que toda realidad parte de lo que sentimos. Si afuera estoy experimentando un mundo de las noticias o me están dando una información, yo elijo cómo van a ser mis pensamientos respecto a esa noticia o situación que estoy experimentando en mi vida, para poder elegir cómo voy a experimentar la noticia o las noticias que nos están dando. Yo tengo que decir, prefiero afrontarlo con un pensamiento real o irreal. Y aquí en este caso nosotros ya conocemos que lo real es el amor, los pensamientos de paz. Por ejemplo, hay gente que ha escrito en las preguntas que dice la paz total, porque el pensamiento nos traerá paz y ves las cosas de diferente manera, porque sientes paz y amor, porque lo único real es el amor, es el ser aquí y ahora, amor y paz, el resplandor. Porque cuando estamos pensando en algo real, nos va a traer paz y tranquilidad. Entonces es ahí la elección que vas a tomar, porque todo aquello que no esté en armonía con la paz o con el amor, definitivamente es algo que no es real, porque eso es una ilusión que se desvanece con la paz y el amor. Y es ahí cuando ya puedes cuestionar todos esos pensamientos que quieran robar tu paz. Efectivamente, que robarte la paz, de decir, ¿de qué manera esto que estoy experimentando, qué significa para mí? Realmente no significa nada, porque al final me acuerdo que esto me ayuda a liberarme de eso que creo que es. Entonces aplica, si tienen preguntas me las pueden ir haciendo para ir aterrizando los conceptos. Recordemos que el chat se borra, pero al final lo vuelvo a poner en YouTube y se vuelve muy interesante y con retroalimentación. Ahora sí que es nuestra elección el poder elegir, es decir, el poder elegir entre nuestros pensamientos reales y aquello que no es real. Por ejemplo, aquí viene otra cosa que me gustaría leer que dice, que está muy bonita. Dice, efectivamente, dice, todo lo que hemos estado pensando es solamente proyectar lo que deseamos y lo que hacemos realidad para nosotros. Cerremos los ojos, dejen que fluyan las imágenes que se proyectan de nuestra mente. Todas ellas están basadas en recuerdos, tintados por sentimientos y emociones recientes o ancestrales. Es decir, esta parte me gusta porque hay cosas que se presentan en nuestra vida, situaciones, experiencias que se presentan en nuestra vida y la manera en la que reaccionamos o simplemente esa imagen que llega o lo que creemos que es nuestro pensamiento realmente está tinteada, es decir, trae una información de nuestro inconsciente familiar, información de nuestros antepasados, esa manera en la que estamos reaccionando ante la situación que está pasando. Ni siquiera somos nosotros porque no es real, viene siendo una información que traemos ahí. O sea, lo que pensamos son imágenes, ¿no? Entonces, es muy interesante eso. Dice aquí, bueno, pues todas ellas están pasadas de recuerdos y dejémosla fluir, no los juzgues. Si las reprimes, los vas a mantener. Si los dejas fluir, se desvanecen, puesto que no son reales. Tal vez ahora en este instante nos demos cuenta del inmenso poder que tenemos en nuestra mente. Tal vez ahora seamos más conscientes de que tenemos la capacidad de elegir y que esa potestad emana de nuestra voluntad. Es decir, estamos tan acostumbrados a dar un profundo significado a nuestros pensamientos y para defenderlos atacamos a todos los que entran en conflicto con ellos. Sin embargo, ese pensamiento, cuando procede de la creencia dual, es decir, cuando
un ejemplo, ¿no? La paz, como es real, la paz no es como decir hay una paz buena o una paz mala. No, la paz es la paz, ¿no? La paz divina es una paz, es algo que tú sientes, que tú experimentas, que no, yo creo que no hay ni palabras para expresar la paz. ¿Me explico? Entonces, es esa paz que solo tú vas a sentir, que solo tú sabes cuando hay paz. Entonces, eso no hay un conflicto, no hay una separación. Cuando carece de la certeza de unidad y de amor, entonces alimenta el error y el engaño, pues la separación no es real. Nuestra capacidad para proyectar pensamientos debe dejar libre a la mente para que pueda expresar la percepción real y la verdadera, la que sirve de cauce para alcanzar el verdadero conocimiento a través del Espíritu Santo. Ese pensamiento debe de estar libre de filtro emocional que enturbia la visión del verdadero ser. Es decir, nuevamente, otra vez, ¿por qué las noticias? Cuando vemos una noticia, también estamos efectivamente proyectándonos. Estamos poniendo nuestras emociones en las noticias que estamos viendo. De hecho, señoras y señores, es por eso que las noticias están hechas. Están hechas para generar esas emociones en nosotros, que obviamente en este mundo, en el de que también está el ego, Dios lo utiliza para su favor, ¿no? O sea, obviamente el ego está creado por una razón, está haciendo su trabajo, por ejemplo, todas las cadenas de televisión están haciendo su trabajo, por supuesto, están haciendo su trabajo y no significa que estén, sí, obviamente están engañando y todo y van a tener cada quien, ¿no? Pero están, ¿cómo les diré? Están haciendo su función. ¿Y cuál es su función? Generar las emociones. Generar las emociones. Entonces de nosotros depende nuevamente o de ver una oportunidad en toda la, si te gusta ver las noticias, por supuesto, esto a mí realmente no me gustaban, ahora por lo que veo en Facebook o todo lo que leo, son noticias, trato de mantenerme en un punto neutro, pero yo no trato que me controlen. Es decir, yo cuestiono y gestiono esta noticia que estoy viendo, qué emoción me genera a mí. Y en vez, ahí me doy cuenta cómo se transforma esta cuestión, por ejemplo, de los medios de comunicación, que son obviamente para controlar a la población a pensar de cierta manera. En esta manera, cuando tienes los recursos en tu mente que nos permite Dios, ya dices, no, no es así. Esta vez yo elijo, claro, veo las noticias, utilizo esa herramienta porque elijo tener mi mente despierta y la utilizo para mi propio despertar. Es decir, para poder gestionarme qué estoy viendo reflejado de mis emociones en esas noticias. ¿Me explico? Entonces ahí es algo lo padre porque dices, oh, wow, por eso digo benditas noticias, porque si estoy viendo un conflicto, tengo que ver y decir qué me genera ese conflicto. Por ejemplo, puede decir, me genera tristeza, ¿no? Por ejemplo, ¿qué parte de mí o para qué me está generando tristeza ese conflicto que estoy viendo en las noticias? Y al decir, ah, mira, me está generando tristeza, entonces quiere decir que una parte de mí hay tristeza. Hay esta emoción, este pensamiento de tristeza que tengo respecto a esa noticia que no me está afectando directamente, pero que yo le estoy proyectando lo que yo tengo. Y es ahí cuando, wow, entendí el mensaje y digo, gracias Dios mío, gracias por lo que pasa, gracias por las noticias, porque este orden de primer orden de realidad que son noticias o cosas que no hay una relación directa me está ayudando a poder despertar. Y es lo que pasa después, inclusive, y ya no habrá necesidad de que Dios diga, bueno, a ver, te traté de decir por medio de las noticias o cosas así, hey, wake up, mira, arregla esta cuestión que tienes adentro en tu inconsciente que no ves abajito del iceberg. Bueno, chin, no lo viste por ahí. Bueno, pues ahora te voy a poner al vecino. No sé, que se estacione en tu lugar, por ejemplo, ¿no? Y que te genere esa emoción de que chin se estacionó. Porque no lo quisiste ver acá desde el tercer orden. Bueno, a ver si con el vecino, con este personaje, despertamos. Pero luego creemos y decimos, ay, el vecino, y no gestionamos de decir, a ver, ¿qué me genera? ¿Por qué permito que me quite mi paz? ¿No? Si ya sé indagar qué es lo que me provoca y qué me genera y qué no acepto.
Si no entienden el segundo orden, pues bueno, dicen, perfecto, vamos a ponerte en un personaje que esté viviendo contigo, tu pareja, tus papás, por ejemplo, personas ya que convives con ellos, personas que convives inclusive a la distancia, pero también cercanos. Si todavía no se entiende el mensaje, te va a seguir cargando esa incomodidad, y si no la gestionas es por eso que viene el dolor, la culpa emocional y todo lo opuesto a la libertad emocional. Entonces por eso yo creo que hay que agradecer por todo nuevamente. Esa es una ¿cómo te diré? De las herramientas, agradecerle a Dios, gracias Jesucristo por todo lo que pasa, gracias porque tú tienes el control, el futuro y todo lo que venga a venir, y poder preguntarnos siempre, Espíritu Santo, muéstrame para qué es esta situación y lo que estoy viendo. Y sobre todo, poner en práctica, de recordar que tus pensamientos, que crees que son tus pensamientos, es decir, ¿para qué piensas lo que piensas? Pásate a ser el observador de tu propia mente, de lo que tú estás pensando. Ponte así como que aquí, al ladito de tu cabeza, y ve todos los pensamientos que están pasando. ¿Crees que puedas hacer eso? De decir, a ver, ¿por qué pienso esto? Y mira, ahí viene otro pensamiento. O sea, pásate a ser el observador. Cuando te pasas a ser el observador de tus propios pensamientos, empiezas a seleccionar los pensamientos reales que los pensamientos que realmente no significan nada, que por lo tanto no son reales, porque todo lo real es el amor que viene de Dios, la paz, aquello que solamente tú y tu ser saben que es real y que es la paz. Y es ahí cuando vas a seleccionar, si dices, esta nubecita, este pensamiento sí me gusta, me quedo con este pensamiento. Y los demás lo selecciono. Y empiezas a abrazar este pensamiento. Por lo tanto, empiezas a tener un control completamente de tu mente y ponerla al servicio del Espíritu Santo para el despertar de la humanidad. Con esto me despido. Por favor, síganme en mi canal de YouTube. Uh, y si tienen preguntas, estoy dispuestas a contestarlos. Y que tengan que tengan una feliz noche. Chao, chao.